desde Nuevo León hasta la frontera, por supuesto conversando con Antonio Ramos Revillas sobre esta novela que se llama Playa Bagdad. Yo, la verdad, me aventé la novela en 2 días. Me llamó muchísimo la atención, además de que como fronterizos y tamaulipecos tenemos mucha relación, por supuesto, con Matamoros. Entonces, cada vez que estaba yo leyendo la novela, pues me imaginaba, porque también he hecho muchos de estos recorridos por Matamoros y cómo Antonio describía perfectamente bien que si el Café París, que si la Casa Cross, que si la calle tal con tal, el hotel, por supuesto, el Hotel Alameda Express. Dije, a ver, pues parece como que también me está describiendo, porque había pasado por esas rutas en muchas ocasiones. Pero no es propiamente una novela de viaje. Es una historia que finalmente yo siento que Playa Bagdad es en sí una metáfora. Como Playa Bagdad, que fue un puerto muy importante en el Golfo de México, pues ¿qué se da en los puertos? Por supuesto, los encuentros y desencuentros, las esperanzas y las desesperanzas, ganancias y pérdidas, pero eso también se da con las relaciones humanas y las relaciones familiares. Y esto es una historia que tiene que ver con eso, que tiene que ver con los encuentros, que tiene que ver con el cómo te encuentras después de algunos años con un hermano que dices, ¿realmente lo conozco o no lo conozco? Las desapariciones físicas, pero desapariciones también en otro sentido. Es una novela donde, repito, tiene que ver con esta región fronteriza de Matamoros y de este puerto que es Playa Bagdad, donde todo el mundo sabemos que hay situaciones de violencia, pero eso no es lo primordial, no es un retrato de la violencia fronteriza, es un retrato que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con quién soy y quién es mi hermano y quién es mi familia y mi entorno. Y bueno, ahora sí que es una novela realmente interesante, y para todos los fronterizos que conocemos, por supuesto, esta región de Tamaulipas, pues con mayor razón nos va a llamar la atención. Antonio Ramos Revillas, qué gusto saludarte. Bienvenido a Espacio Alternativo y gracias por la oportunidad de conversar contigo sobre esta novela que es Playa Bagdad, y agradecemos, por supuesto, también la oportunidad a Alfaguara, a Penguin Random House, por permitirnos conversar contigo esta mañana. No, hombre, al contrario, Héctor, Rosa, gracias por recibirme en su programa. Me gusta todo lo que dices, Héctor, porque sabes que yo creo que la novela es en el fondo también un homenaje a Matamoros. Y el homenaje a Matamoros no está hecho de manera grandilocuente, no estoy pintándole cosas que no tenga, simplemente retratando su también tranquila cotidianidad, su flujo de personas, sus espacios en los cuales la gente hace su vida. Y es cierto que aparece ahí el tema del narcotráfico, pero como un eco, como algo que está ahí, pero la novela no habla de eso. La novela habla, como bien dices, esta relación entre hermanos, que inicia así de manera tramposa, con una frase que dice: Marcelo me habló para decirme que perdió a nuestros padres en Matamoros. Y cuando uno espera una novela que tiene que ver con eso, pues tal vez las primeras páginas sí le dan esa ruta, pero más adelante la novela se vuelve otra cosa, ¿no? Desaparecieron o que los mataron, sí. Claro. Uh-huh. Y pues y la escribí así porque, pues yo como ustedes, yo también soy norteño, soy de Monterrey, y también me cansa que la gente piense que el norte, que todas estas ciudades son solamente esa etiqueta, ¿no? Así que pues lo que hice fue como pues sí, utilizar esos elementos de la etiqueta, pero realmente para contar otra historia que tiene que ver justo con esta cuestión de la hermandad, de la memoria,
de los puertos olvidados, como es caso de Puerto Bagdad y Playa Bagdad. Y pues mi idea es que todos los matamorenses pues la lean y que sepan que su ciudad es una gran ciudad, ¿no? Fíjate, Antonio, que cuando leí la novela, pues también se movieron muchas fibras personales porque habla también de esos miedos de trascender o no trascender. Cuando piensas, el día que yo no esté ya se acabó el mundo, y pues no sabes si te van a recordar o no, y probablemente sea tu familia muy cercana quien te mantenga vivo en el recuerdo. Pero también me hizo pensar en esa relación con los hermanos, que es una relación muy particular, porque tenemos un lazo grandísimo con los padres, pero los hermanos son cómplices, amigos, estás con ellos pues desde la niñez y compartes lazos también muy fuertes, como tus mejores amigos. Cuando pierdes a alguien física o emocionalmente, es un duelo muy fuerte, y creo que eso que tú vas narrando y nos vas metiendo y podemos entender qué es lo que ha ido pasando en tu historia, pues la verdad dices, hubiera sido más duro perder, que se hubieran perdido los padres o el hermano. O sea, realmente hay una orfandad también muy fuerte. Sí, mira, ahora que lo dice Rosa, creo que cuando se pierden los padres, que yo pues aún no llego a esa etapa, sé que llegaré, pero pienso, ¿quiénes serán mi lazo con esa memoria de mis padres? Uh-huh. Pues mis hermanos. Y qué bueno que, al menos en mi caso tengo una relación sólida con ellos, porque me van a permitir mantener a mis padres en la memoria, ¿no? Pero también hay muchos hermanos que se van, ¿no? Que se pelean por nimiedades o porque no pueden resolver cosas desde la infancia, etcétera, o porque se traicionan. Y es, como bien dices, una terrible orfandad, porque no solamente pierden al hermano, sino también pierden la memoria compartida de los padres. Así Entonces, en esta novela, pues, Miguel, que es el narrador, que pues, está contando cómo Marcelo está buscando a sus papás en Matamoros, y que les cuenta al final de cuentas su historia, pues cuando también cuando también un hermano se pierde una parte importante de nuestra, estoy buscando la palabra, de nuestro arcón de memorias, ¿no? De nuestro capital, de nuestro capital sentimental. Entonces, y si lo vemos así, muchas familias son huérfanas de ese capital sentimental porque no logran superar como sus problemas. Digo, la novela no es una propuesta de que seas amigo de tu hermano, uh-huh. pero sí es como una relación y una reflexión que está ahí como al lado de la historia, ¿no? Y es que, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Antonio. Estamos conversando con Antonio Ramos Revillas, quien es el autor de Playa Bagdad, esta novela que por supuesto le recomendamos mucho. Y justo esta novela tiene mucho que ver con esto, con memoria, con identidad, con la familia, y a mí también me ha hecho reflexionar. O sea, creces con una familia, por supuesto con tus padres, por supuesto con tus hermanos, y ahí compartes muchísimas cosas con los hermanos, con las hermanas, pero ¿hasta dónde realmente los conoces? Sí. Entonces, ¿qué parte de ellos, de ellas, también no conoces? Y eso, por supuesto que es muy válido, no puedes conocer al 100% a la otra persona, ¿no? En lo más íntimo. ¿Y qué pasa cuando hay una desaparición, como bien lo dijo Rosa, no necesariamente física, sino también en otro sentido, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando tú mismo te vas desborrando, o en este caso tu hermano sí. va desapareciendo por cuestiones de otra índole? Entonces, te hace pensar, y por otro lado el hecho de que esta historia de familia, de hermanos, que la ubicas en Matamoros, en un puerto fronterizo, y por supuesto también muy cerca de este puerto Bagdad, que es la costa en el Golfo de México, pues no hubiera sido lo mismo si hubiera situado esta historia, no sé, a lo mejor en Michoacán, donde también hay situaciones de violencia, ¿no? Sí, pero no hubiera funcionado.
bueno, sí tiene ese entorno, por supuesto, Michoacán, me refiero a la violencia y eso, Sí. pero saben que también bueno, yo conozco de Matamoros de una forma muy reciente. La primera vez que fui a Matamoros fue yo creo que en el 2019 y desde entonces he ido unas 4 o 5 veces. Pero cuando conocí, a ver, estoy mintiendo, conocí Matamoros y Playa Bagdad como en el 2008, 2009. Fui una noche, pasé, fui a ver, no, ni siquiera entré a Matamoros, fui directo a la Playa Bagdad. Pero cuando volví y vi la playa y me hablaron de la boca del río y me hablaron de esas dunas y vi los esteros y vi todo eso, me enamoró el lugar. Y me quedé pensando por qué no se habla de esa esquina del país tan hermosa que es, con su faro, con la bahía ahí donde sale la boca, el agua, el río Bravo. Y dije, es que esto es hermoso y esto es simbólico, porque del otro lado de Tijuana todo el mundo hace la aclaración de la nacionalidad con la barda esta que se mete al río, al mar, pero acá tenemos una frontera salvaje, virgen en cierto sentido, porque pues no hay nada, no hay ninguna infraestructura. Y cuando me di cuenta que también había existido, cuando recordé que había existido ahí Playa Bagdad, Puerto Bagdad, eso pues se relacionó justo con esta noción de la no trascendencia, ¿no? Y fíjense que ahorita que los escucho, estoy pensando en algo terrible. Y lo terrible es que sin querer, escribí la novela de mi padre. Porque mi padre y mi familia, tenemos hace un año que desapareció un tío. Salió de su casa y no ha vuelto. Y de pronto antier me contaban que ya pasó un año y yo dije, ¿dónde estará? Bueno, nos los hemos preguntado todo este año y de pronto pensé, pues mi tío también está en Puerto Bagdad, ¿no? Como en la novela. Y ahora lo lo acabo de resolver ahorita que estaba hablando con ustedes. Tengo que hablar con mi papá. tengo que preguntarle. Entonces digo, yo escribí la novela estaba en la editorial antes de que esto pasara, o sea, no fue que haya tomado como esta historia personal para construirla, pero ahora que lo pienso digo, Dios mío, ¿no? Pero también saben que una cosa importante es que este tío estaba desaparecido de alguna manera porque nunca mantuvo una relación con la familia, se casó y sabíamos que existía, pero pues lo veíamos una vez cada 5 años, ¿no? Pero nosotros no teníamos esa relación, pero mi padre sí lo tuvo con él, o sea, él, pues eran hermanos, entonces, pues sí es como muy complejo. Al final de cuentas, yo creo que la novela, que es muchas cosas, me parece que es una novela sobre la memoria, que es una novela sobre Matamoros, que es una novela sobre Puerto Bagdad, porque me di el permiso de poder contar la historia del puerto y de resimbolizar esa historia. Pues también es una novela sobre pues, los hermanos, pero es como muchas cosas y sobre todo sobre también el derecho que tenemos a querer desaparecer, ¿no? Como a decir, pues sabes que yo no me interesa trascender, no me interesa, que es un engaño que todos los hombres tenemos. A mí me gusta mucho el mito de Aquiles, porque a Aquiles se le da a escoger, dice, si te vas a la guerra vas a ser recordado por 3,000 años, siempre será recordado, pero vas a morir. Y si te quedas, pues vas a tener muchas esposas, muchos hijos, vas a ser un gran rey, la gente te va a amar, pero nadie te va a recordar. Y yo a veces me pregunto, ¿y si Aquiles hubiera decidido lo otro? ¿Cómo habría sido su vida, no? También habría estado llena de momentos hermosos, bellos y, digo, no hablaríamos de él en este momento, ¿no? El mito es cierto, seguimos hablando de él. Pero es esta lucha, ¿no? Con todos esos elementos. Pero sobre todo, pues también es una interpretación del norte que les decía al principio. Yo no creo que el norte sea esta etiqueta. Es una de las tantas que tiene. Y yo me enamoré pues de Matamoros con la Casa Cross y sobre todo con unos restaurantes ahí que se comen muy rico. Sí, lo mencionan muy bien y ese Café París te marcó. Sí, y la misma playa que es bonita. O sea, a ver, bueno, yo sé que no es tan bonita, pero tiene tiene su aire, ¿no? Tiene su identidad, sus restaurantes sobre los pilotes, etcétera, ¿no? Y fíjate, Antonio, que también hablas, bueno, de todo esto y de la familia. Y también viéndolo desde un punto de vista más psicológico, pues también en las familias, en casi todas las familias, de pronto hay alguien, uno de los hijos,
que es como un emergente, es en el que pueden recaer todas las tensiones familiares y de pronto dices, este era mi hermano el más problemático o este era mi hermano el más rebelde. Y entonces hay muchos puntos de vista para ver, leer esta novela y sobre todo que te va llevando como de un lado a otro y bueno, pues vas descifrando lo que realmente está pasando en esta historia. Sí. Y que pues, bueno, se queda como una esperanza, ¿no? Digo, para muchos puede ser, ¿y qué tal si de pronto cambia el final? Claro, sí, hay una reinterpretación. Y es lo bueno de los finales abiertos, que luego a mí me preguntan, ¿pero qué pasó? Le dije, no sé. O sea, yo no llegué a imaginar hasta allá, porque para mí la escritura de una novela es como cuando estás en la niebla, ¿no? Vas viendo solamente como un poquito adelante. Sigues avanzando y se va aclarando como el espacio. Y sí, la gente puede pensar que hay un final bonito y también puede pensar que no hay un final bonito, porque pues no está puesto. Creo que ya queda también al deseo de lo que los lectores y las lectoras desean como encontrar, pero al menos han podido, desde donde leen la novela, poder llegar a esa conclusión de si está bien o está mal, ¿no? Me refiero. Pero ya es decisión del lector. Decía García Márquez que cuando al final se termina una novela y los lectores dicen, ay, no me gustó cómo terminó la novela, no me gustó qué le pasó al personaje, etcétera. Y él decía, no importa que no les guste, su único trabajo es que lleguen hasta el final. Si al final la novela no les gustó, pues bueno, no te gustó mi novela, pero leíste hasta la última página, ¿no? Entonces, de alguna forma mi trabajo está hecho. Y así pasa con esto. Algo muy interesante es que, bueno, llevas muchísimas novelas, cuentos, escribiste mucho para niños, sí, jóvenes y ahora ya más para adultos, pero todas esas experiencias me imagino que tuviste con niños, pues, no sé, trabajaste con un grupo de niños de tercer grado. Sí. Y todo eso también me imagino que es una madurez que ahorita tú, pues, lo estás proyectando en tu novela, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes todo este camino en este momento en el que estás ahorita? Pues mira, pues Rosa, Héctor, yo la verdad es que me siento tranquilo. Me siento tranquilo porque cuando yo empecé a escribir a los 20 años. Ahí empecé, bueno, desde la secundaria hacía cositas de escritura, pero realmente a los 20 años decidí tomármelo en serio y empecé a ir a talleres literarios. Y la verdad es que he sido muy, muy, muy afortunado, pero también pues he tomado todas las decisiones para que esto ocurra. Me refiero a que, por ejemplo, una temporadita fui gerente tenía un cargo como ahí en un banco, en su programa de capacitación y me iba muy bien. Me pagaban más de lo que me pagan ahorita. Y estoy hablando del 2003, 2004, me pagaban un dineral, pero yo llegaba a las 7 de la mañana y y no sabía qué hora iba a salir. Entonces, un día dije, no, ¿saben qué? O sea, está bien padre, pero yo quiero escribir, no quiero ser banquero. y renuncié y me la pasé muy mal. O sea, me quedé sin dinero, me acabé todos mis ahorros, pero logré escribir un libro que a la postre se volvió un libro con el que gané mi primer premio nacional de literatura y que me empezó a dar como a conocer en el gremio. Entonces, pues sí, estoy tranquilo de que todas las decisiones que he tomado me han llevado hasta acá y que al final el chiste es salirte con la tuya, ¿no? Y yo en la prepa escribía y sigo escribiendo, entonces todavía me he salido con la mía. Eso es muy importante, de seguirte saliendo con la tuya. Sí. Siempre es bueno y a veces cuesta trabajo tomar esas decisiones, pero al final de cuentas es muy gratificante. Y quiero compartirle a la audiencia Estéreo 91 algo que has escrito en esta novela de Playa Bagdad. Estamos conversando con Antonio Ramos Revillas y hablando sobre desapariciones. Y dice Antonio, ¿cómo se desaparece una casa? Se mutila desde el interior, como a veces destruyen las viejas casonas en la ciudad para volverlas estacionamiento. Las casas son comidas desde adentro, un cuarto es desalojado, después la sala contigua, con pico y pala se deshacen los muros,
como si nadie los hubiera construido, hasta que al final solo queda una fachada con ventanas altas que al ser espiadas solo descubren la nada, así los cuerpos. Pero también cómo se desaparece una vida, primero con los recuerdos, una fotografía en donde alguien falta, una carta que se guarda se lleva al fuego, ya no se habla de alguien y de lo que hizo ese alguien, se deja de tener contacto, ya no se menciona y en algún momento se olvida genuinamente. Ese ejercicio terco pero eficaz se sublima hasta que en realidad ya no se acuerda uno del hijo que perdió, del trabajo que dejó atrás, de la novia que te engañó con tu mejor amigo. Lo que para la muerte es tan fácil como el olvido, para los vivos representa un esfuerzo porque la vida siempre está en alerta. Es una novela que tiene que ver justo sobre la memoria, sí, sobre las identidades, sobre las fronteras físicas, mentales, sentimentales, emocionales. Híjole, todo al final de cuentas, repito, Playa Bagdad en sí es una metáfora. Y pues al final de cuentas, al final me quedé pensando en ese fragmento que leíste. Y me quedé pensando que también luego hay muchas personas desaparecidas, es decir, en este sentido, de que mantienen la fachada, pero por dentro han sido ya comidos, como las casas en los centros de las ciudades, que no quieren tirar, pero poco a poco van desapareciendo sus muros hasta que solamente queda el cascarón. Y entonces ya desaparecieron, desde que ya solamente queda el cascarón, esa casa ya no existe. Y así como que hay muchas personas también, y yo creo que es el caso de Marcelo, ¿no? Que queda un cascarón. Pero también el otro día pensaba que aunque Marcelo tiene ciertos problemas, tiene algunos desórdenes y algunas como depresiones que no queda claro en la novela, pero también me gusta pensar, y esto, Rosa, es lo que me haría sentir que hay un final feliz, es que él como quiera tiene un último momento de lucidez para decirle al hermano que vaya y para dejarle una pista de su paradero, sabiendo que el hermano se lo debe. Y justo ahí donde empieza todo el trama de la memoria, ¿no? O sea, me desaparezco, pero al mismo tiempo dejo mi memoria para la siguiente generación. Y pues sí, eso es lo que ocurre. Y mientras ocurre eso, pues estamos viendo Matamoros con todo lo que tiene, con el fuerte Casamata, con su comida, con su música. Cuando yo, la primera vez que fui a Matamoros, con Rigo Tobar, sí, porque las primeras veces que fui, pues la verdad es que no presté atención, o sea, entraba a Matamoros y ya. Pero ya las últimas veces que fui, ya para tratar de perfilar cosas de la novela, dije, mira, la avenida principal sería, la avenida por la que entras a la ciudad se llama Rigo Tobar. Y así empecé como a meter y me di cuenta de toda esta identidad del matamorense. Y es una de las ciudades más antiguas de las de la frontera, con mucha historia. Sí. Una ciudad muy importante, Matamoros, y pues yo creo que todos desde niños, pues es la playa más cercana a la del Golfo, entonces pues íbamos a Matamoros, y algunos pues van acá a la isla de la Americana, pero al final es el Golfo, y bueno, por eso digo que la novela para los que estamos en la frontera, pues te mueve muchas cosas, pero también vamos entrando en estas propias preocupaciones, cuestionamientos sobre el permanecer, el trascender, sobre la familia, sobre los hermanos, y es una novela que, bueno, se va a disfrutar y le vamos a dar el final que cada quien quiera, y la podemos conseguir, bueno, en librerías, pero también en línea, así que es Playa Bagdad. Para quienes nos están escuchando, pues cómprenla, consíganla, hay muchas formas ahora muy fáciles de conseguirla, simplemente ahí por internet. Sí, ayer me encontré en la feria del libro, estoy en una feria de libros de los universitarios, y estaba como en la entrada y se acerca un muchacho, un mocetón así grandote, altote, y ya me dice, ¿tú eres Toño Ramos? Y dije, sí, yo soy, dice, yo soy de Matamoros, y quiero decirte que has escrito la novela de mi ciudad. Y yo, ¿en serio? Así como, y estuvo como 15 minutos hablándome de la novela, y yo no lo escuchaba así hacia arriba, porque sí estaba muy alto. Y pues sí, pues también invitar a la gente que nos escucha de la frontera, pues que la novela, pues que se acerquen a la novela. La verdad es que es una visión bastante real de la ciudad y también de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir en estas ciudades, ¿no?
Pues por supuesto hay que hacer algo para que vayas y la presentes en Matamoros. Pues ya me invitaron, entonces nada más estoy viendo como a qué hora puedo, pero sí ya me invitaron y sí quiero ir, o sea. Claro, tienes que ir a Matamoros. Pues sí, un abrazo, sí. Toño, Antonio Ramos Revillas, quien es el autor de Playa Bagdad, de Alfaguara. La pueden pedir, como bien lo dice Rosa, en línea, su ebook, o también que le manden el libro en físico. Hay muchas maneras de que llegue, por supuesto también a las librerías de Nuevo Laredo o donde quiera nos escuchan. Un abrazo, Antonio, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias, Héctor y Rosa. Un abrazo. Gracias. Y a todo tu auditorio también. Por supuesto. Muchas gracias y pues seguimos aquí, ahora sí con las chulas fronteras. Qué interesante finalmente esto que trata Antonio Ramos Revillas.